también, ¿no? Sí, pero yo no espero mucho de los rusos porque los rusos tampoco producen mucho más allá de los misiles que le están tirando a Ucrania y ni siquiera Estos son producen suficiente. los productos rusos, ¿no? Carne rusa. Ah, y Stolichnaya, por supuesto. Stolichnaya, ¿no? El vodka. Ajá. El Regresó la vodka. gaseñiga, que yo creí que era rusa, ¿no? No. No. Bueno, pues tiene un nombre que parece ruso, ¿no? La carne rusa, la compota aquella de manzana que era tan ácida que le comía los dientes a uno, pero Pero la economía de Rusia ya no es la misma de la Unión Soviética. No. Y me parece que los cubanos quieren negociar con Moscú con una mentalidad soviética que no existe. Y ahí, no ¿cómo van a arreglar ese problema? que no existe. O sea, ellos pretenden que la Rusia de Putin sostenga al régimen cubano con un subsidio directo o indirecto, o sea, a través de el regalo del petróleo que Como Cuba si Putin después fuera pueda Maduro, vender. ¿no? Como si Putin fuera Maduro, Leonid Chávez. Brezhnev, peor todavía. Como si Putin fuera Brezhnev y como si Rusia no estuviera enredada en una guerra empantanada, en una guerra en Ucrania que no tiene cómo acabar y que está desangrando al país de una manera o de otra. Lo único que pueden contribuir los rusos con Cuba hoy es ese modelo del que hablábamos al principio, el modelo de la oligarquía cleptócrata, o sea, el pequeño grupito que tiene el poder militar y económico del país y que a su vez entonces distribuye el poder económico, las áreas más productivas a sus acólitos y entonces mantiene a un pequeño grupo en control del país, que sí se pueden hacer millonarios, ese pequeño grupo, pero los que están fuera no tienen acceso a esa riqueza. El modelo que ellos están implementando es un modelo donde cada vez va a haber más distancia entre el cubano de a pie y el cubano que está enchufado con el poder. Pero Es no un hay término manera. heredado de los venezolanos, el del enchufado, ¿no? Es que es una. Es lo mismo, aquí está muy bueno, es ¿no? la mejor manera que he visto de decirlo en español. Conectado, enchufado, con pinche, se le dice también, capitalismo de compinche, porque hay que hacer compinche Mercantilismo. para poder. No es tanto mercantilismo, es una cosa más pequeña y más mafiosa. Este es un modelo mafioso. El tipo que está conectado con el capo mayor, sea Putin, sea Díaz-Canel, tiene acceso a todas estas riquezas, tiene acceso a una parte del pastel de la economía nacional, le dan el sector del tabaco o le dan los hoteles de Pinal del Río, en fin, cualquiera de esas variantes. ¿En qué moneda va a cobrar este Rush Market? Porque no lo han dicho, en rublos, No lo han en dicho, dólares, en euros. Mira, los chinos y los rusos están empeñados en reemplazar a Estados Unidos como las potencias que controlan el mundo políticamente, económicamente, financieramente, pero ninguno de los dos países, para que tengas una idea, tú probablemente lo sabes, la economía de Rusia hoy en día es más pequeña que la de Italia. Es más o menos el tamaño de la de España y un poquito menos tal vez. Es más pequeña que la de Brasil. Porque Brasil es un monstruo. Más pequeña que la, para que tengas una idea de lo que estamos hablando, no es la economía bueno, china. pero es un monstruo, pero geográficamente cabe varias veces sí, pero en el territorio el ruso. tamaño aquí no importa. Aquí lo que importa es la cantidad de misiles atómicos que tienen los rusos. Ese es el problema, ¿no? Listo. Ese es el problema fundamental, por eso es que es tan importante evitar que Irán los tenga también. Pero ni siquiera China, que es la segunda economía del mundo y que por cierto ahora está en plena desinflación, puede sustituir al dólar como la principal, la moneda de intercambio mundial, porque Estados Unidos sigue siendo... Bueno, mientras no la sigan devaluando allá en Washington, ¿no? Estados Unidos, a pesar de 3 años de Biden, Estados Unidos sigue siendo la economía, la locomotora del mundo. Te voy a, como decía en La Habana, cambiar de palo para rumba. Sí. Como te veo el letrero de FIU y eres subdirector del Instituto de Investigaciones Cubanas. No sé si tú estás en la posición de responder lo que te voy a preguntar, pero no sobre FIU. ¿Qué piensas de mi impresión de esta explosión de antisemitismo en las universidades norteamericanas? Sobre todo en las universidades élites. FIU no es una universidad élite y yo creo que FIU. O sea, estamos hablando de las 7 fundaciones, sí. Harvard. Las élites. Estamos hablando de estados
que son profundamente azules, demócratas, en el oeste del país y en el noreste del país, todo el mundo sabe los estados que estamos hablando, estados prácticamente unipartidistas porque llevan décadas bajo control de un solo partido. Y para ellos no es nada extraño que las universidades se hayan convertido en estos centros de propagación del marxismo cultural. Y llevamos décadas en ese negocio del marxismo cultural. Y esto que estamos viendo es el resultado. Y algunos de ellos se han asustado por la conexión, la intersección, para usar el lenguaje que usan ellos, la intersección de pronto entre el antisemitismo ¿Y la ideología? No. Black Lives Matter y la gente que están a favor de la energía verde y la gente que están a favor de el transexualismo, de pronto todos convergen en el antisemitismo. Y la razón es muy simple. Todos son estudiosos del marxismo cultural. Y todo esto simplemente es la confluencia de todas esas ramas del marxismo cultural que han llegado hasta el punto en que ha explotado el antisemitismo de una manera escandalosa que a mí, que no lo soy, me da vergüenza verlo. Es vergonzoso, francamente, que a tantas décadas de la Segunda Guerra Mundial y de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial y en los años previos a la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando principios de los años 30, que hayamos regresado al punto de origen y que nuestros propios jóvenes estén con el pretexto de pelear contra el genocidio, promoviendo la idea del genocidio contra un pueblo, contra el pueblo judío en este caso, es decepcionante. Terrible, ¿no? Porque hay un trasfondo ideológico que tendríamos que discutir en otro momento y que como dices tú, es el hilo que los une. Es el hilo conductor. Es el hilo, eso es una conversación un poco más. Para la radio quizás que tenemos ahí larga, un poquito más de tiempo, podemos conversar sobre eso. Gracias, Sebastián. Sebastián Arco, subdirector del Instituto de Investigaciones Cubanas de FAYU. A él no le gusta que lo remarque, expreso político cubano, fundador del movimiento pro derechos humanos en la isla cuando habían 10 gente. Podíamos contar con la mano. Así que gracias por haber estado. Muchas gracias, Juan Manuel. Y vamos a hablar precisamente cuando regresemos de qué esconde Hamás bajo los hospitales.